Gracias por continuar en sintonía en el segmento de entrevistas de las 8:45. En el segundo segmento hablamos de cómo quedaron finalmente aprobadas las reformas a la ley orgánica del MP. Tenemos de invitados, buenas noches, gracias por venir acá con nosotros, a Julio García Merlos, abogado penalista, y a Jordán Rodas, vicepresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Gracias por acompañarnos. Gracias, Pedro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues la primera, mi estimado, una apreciación así sucinta, como decía, no tipo abogado, sino sucinta, de la reforma. ¿Positivas, negativas? ¿Estáis contentos? ¿Podía haber hecho más? ¿O esto va a servir? Al final, contentos, porque corrimos un alto riesgo de que fuera un retroceso para la independencia del Ministerio Público, pero afortunadamente gracias a la presión social, y hay que reconocerlo, el acompañamiento de la comunidad internacional, el Congreso como órgano colegiado se dio cuenta que iba contra la corriente, contra la voluntad de la población, que queremos un Ministerio Público independiente y fuerte como al final quedó después de la reforma aprobada hoy. Hoy había una convocatoria de empleados del Ministerio Público sindicalizados para que protestaran desde la tarde hacia el Congreso de la República, desde el MP, contra estas reformas porque creían que amenaza su estabilidad laboral. Al desintegrarse el Consejo del Ministerio Público, ya no tienen a dónde apelar las resoluciones de la Fiscal General y creen que esto va en detrimento de la institucionalidad del MP. ¿Usted qué opina de esto? Se ha confundido la carrera fiscal con inamovilidad, y lo que ha sucedido en la práctica es que el fiscal corrupto, el fiscal ineficiente no se podía remover. Entonces las soluciones eran los famosos traslados, que también suceden en los juzgados, ¿verdad? Como el consejo no se integraba o no lograba sacar a un fiscal que era ineficiente o que era corrupto, entonces el castigo era, lo trasladaban a un lugar no agradable, a algún lugar lejano, pero no lograban realmente poder despedir a un fiscal ineficiente. Entonces se ha confundido la carrera fiscal con la inamovilidad, que es diferente, ¿verdad? Por supuesto que debe existir, la ley regula, la nueva ley regula ya temas que no teníamos, como concursos por oposición. Tenemos ya una carrera fiscal que supuestamente va a evaluar un desempeño. Tenemos que trabajar muchísimo en la evaluación del desempeño, porque tenemos una pésima estrategia fiscal y eso tiene que cambiar aún, que no está contenido en esta ley, no es parte de esta ley, pero nosotros estamos con una estrategia al revés de países eficientes. Por ejemplo, en Estados Unidos ustedes saben que el 95% de los casos no llegan a juicio. Y vemos casos de guatemaltecos que han llegado a Estados Unidos, como el caso Portillo, el caso Marrero y Chacón, que le presentan la evidencia y el fiscal tiene la posibilidad de negociar. Eso es una eficiencia del sistema. Se le ofrecen las pruebas y le dice, usted tiene 20 años o le ofrezco 12, decida. Bueno, todo el mundo, ante la evidencia de una buena investigación, decide aceptar una negociación y el 95% de casos se resuelven así. Solo el 5% llegan a juicio. En Guatemala tenemos una estrategia al revés. Queremos llevar el 95% de casos a debate, a juicio. Es imposible que con esa estrategia y la cantidad de delitos que tenemos, nosotros podamos ser eficientes. Eso hay que cambiarlo. Y esto no es un tema que se ha abordado aún, ni que va a solucionar esta ley. Jordán, había un debate que tenía sentido, y luego se declinó en que no fuera así, pero yo lo quiero volver a presentar. El juez que interviene en la investigación autorizando cosas, ¿cómo ha quedado ahora? Porque el fiscal puede entrar a donde quiera sin autorización y entonces dice uno, bueno, ¿dónde están las garantías? ¿Cómo ha quedado este debate? No, que era álgido, ¿verdad? Era medular. Desde el punto de vista constitucional existe el debido proceso. Ya para órdenes, lógicamente, debe haber un proceso y nadie puede haber sido condenado sin haber citado, oído y vencido en juicio. Lo que se estaba poniendo con una mordaza era el quitarle el poder de accionar, de investigar al Ministerio Público, teniendo que solicitar autorización de un juez. Recordemos cómo están cargados los jueces, están saturados de trabajo. Si hay una mora judicial, con esto iba a incrementarse y iba a perder agilidad y también objetividad. Recordemos que el sistema de justicia, esto es un paso, pero hay que seguir reformando, transformándolo para que se acude a los nuevos ¿Cómo tiempos. queda ahora en la práctica? Pedro, queda exactamente igual, era un falso debate. Fíjate que era una intención. Sí, pero digamos que era una reflexión filosófica que no llevaba a ningún lado. No llevaba a ningún lado, porque para entorpecer todos los procesos. Es que mala técnica legislativa. La ley orgánica del Ministerio Público tiene que regular
la regulación interna del Ministerio Público, cómo va a funcionar administrativamente. El Código Procesal Penal ya regulaba en el artículo 319 esta situación y así ha funcionado desde que ha estado en vigencia el código. El fiscal a instituciones públicas le hace los requerimientos y las instituciones públicas responden enviando los informes. Sí, pero ¿Qué información pública? Que es información pública. Pero no era un globito, había una intencionalidad realmente de transformar eso y hacer un ministerio público pasivo. Pero ahora Sí. si un fiscal a mí me quiere, pongamos un ejemplo, investigar mis cuentas, sigue habiendo el juez que pide permiso. El juez contralor. Ahora, para el RENAP, por ejemplo, se lo pide al RENAP y se acabó, no Así hay es. que pedir juez. Eso Hay es- que separar el ámbito privado del público. correcto. Y siempre ha existido esa protección para la información bancaria como de cuentas, y un fiscal no puede, aunque lo han hecho y lo pueden solicitar, y dependerá de la entidad que contesta. O sea, en muchas ocasiones ellos mandan a un hospital, mire, mándeme el expediente médico de tal persona, o a un banco, mándeme las cuentas. Pero las personas conocen la ley y saben y dicen, mire, pídamelo con orden judicial. Claro. Pero ¿dónde ve usted el origen de esa aberración que querían aprobar en el Congreso y que obligó a que la fiscal llegara hoy al Congreso para evitar Un que pasara? desconocimiento completo de la ley. ¿Será Eso ignorancia? Nadie puede alegar ignorancia de la ley según el ordenamiento jurídico. Yo pienso que es una combinación de una novatada de la bancada del frente oficial, digamos, con una mala intención y mucho temor a que les pase lo mismo que pasó con el gobierno anterior. Hoy día estamos viendo procesados y detenidos al expresidente y a la ex vicepresidenta. También ellos se tendrán que curar en salud, pero no era así el mecanismo más idóneo para eso. Hay algunos temas de fondo que, bueno, ya hemos visto la supresión del Consejo agiliza, creo que tú lo dijiste, ¿verdad? Las sanciones y ya no hay que acudir a esas. Hay algunas cuestiones, por ejemplo, la destitución de la fiscal también era un punto álgido. Una fiscal, perdón por la expresión, una fiscal inútil. Podemos tener un fiscal inútil, pasivo, que no hace su trabajo, es decir, no delinque, pero sencillamente no sirve. Sí. ¿Qué mecanismo o cómo ha quedado ese tema ahora? Solamente se podrá destituir al fiscal en caso de delito doloso. Doloso. Sí. Ujú. Entonces, pero hay una responsabilidad previa cuando ya es designado el fiscal general. Entonces habrá que tener mucho cuidado en el proceso de selección por parte de la comisión postuladora y de quien... Hay temor en que si ese proceso de elección, como está ahora, llegue a designar por parte del presidente de la República a un fiscal que no es idóneo y que ya en el poder cometa abusos de autoridad que van en detrimento de la justicia. Sí, ¿Cómo poner definitivamente. esos contrapesos? Definitivamente ahora las reformas dan mucho más poder al fiscal general. Entonces, con una buena fiscal general como la que tenemos ahorita, no hay duda de que va a ser más eficiente su administración. ¿Por qué? Porque ella puede tener más decisiones para remover fiscales. Ya la Junta de Disciplina va a ser prácticamente nombrada por ella. No es un consejo que le venía dado y electo dentro de los mismos fiscales. Y la remoción de ella está supeditada al encauzamiento penal, que ella la tengan que ligar a proceso. Y condenar. Así Y es. condenar. Sentencia y condenar. firme. Sí. Aunque, según que entiendo, quedó las reformas que con un auto de prisión preventiva, de medida sustitutiva, y resolvieron algo... Se le aparta del cargo, pero del si cargo. queda en libertad se le debe restituir. Así es. O sea, Así que es. igual queda en el No cargo. hemos creado en filosofía política un nuevo poder. Parece pregunta de privado, Pedro. Pero... No, sí, vamos a ver, aquí hay dos abogados y esta cosa hay que ponerla en dura. Porque que a lo mejor es bueno. O sea, yo no estoy diciendo que sea Hoy malo. por hoy tenemos una excelente fiscal Claro, para la pero mayoría. está no en va a las ser personas. Y yo ahora mi pregunta permanente. es sobre la institución. Exactamente. ¿Podemos darle a una institución que hace una persecución penal y que puede llegar a hundir todo un país, vamos a decirlo así? Sí. Solo se trata de que abra un proceso al presidente y se lo abre, con razón o sin ella. No hemos creado una institución, o dicho de una manera pasiva, ¿qué controles hay para que la fiscal no abuse? Pedro, están los jueces contralores. El Ministerio Público, usted no me dejará mentir, licenciado, como experto penalista, solo investiga. No va a emitir la sentencia, eso ya le corresponde a un órgano jurisdiccional. Y si el fallo está mal, existen los recursos de apelación, de casación, y aún se viola un derecho, la acción de amparo. Entonces, Sí, pero existe un peligro. O sea, en esta administración hemos visto la importancia de la calidad humana. O sea, un ministerio público como el que ha liderado la licenciada Tel Maldana es muy diferente
al que lideraron sus antecesores. Entonces, a mí sí me da miedo un ministerio público en el que va a haber un fiscal que da órdenes a sus fiscales, que da instrucciones, que tiene compromisos políticos y que quien lo tiene que investigar y juzgar es uno de sus trabajadores. Eso realmente con una persona inescrupulosa va a ser un candado difícil de poder romper. Entonces, pero el fiscal general, perdón, que discrepa, pero no emite sentencia. Puede aportar, pero si es malo en su trabajo, la sentencia va a ser absolutoria. Entonces, ¿pero dejaría salir una acusación contra él de ese Ministerio Público hacia un juzgado? Es la pregunta. Puede hacerlo, es decir, existen los pesos y contrapesos. También con algunas autoridades, recordemos que está el antejuicio también. Y el tema de la política fiscal, porque creo que la nueva ley autoriza o permite que el fiscal general o la fiscal general diseñe y lleve a ejecución la política de la persecución fiscal. ¿En eso tienen algo que opinar o digamos, bueno, pues es una cosa lógica, adecuada? ¿Creen que eso es un tema? Es importante porque al desaparecer el Consejo, ella con la máxima autoridad del Ministerio Público, pues es su responsabilidad hacerlo, sabiendo de que tiene que ser lo más profesional posible. Esa es la esperanza y expectativa de los guatemaltecos. Había una propuesta de que el fiscal general no pudiera postularse después para cargos de elección popular. Entiendo que esa reforma no pasó. Esa condedicatoria. La verdad es que están viendo que la fiscal general tiene mucha popularidad y están ya pensando no en las próximas generaciones, en las próximas elecciones. Ven como una potencial candidata que también en su momento ya tendría que decidir si ejerce su derecho constitucional para algún cargo. Como corpus jurídico, ¿crees que esta ley suma a este movimiento ciudadano a favor de la transparencia, la justicia? ¿Crees que se podría haber hecho algo mejor? Siempre todo es perfectible, pero... Creo que faltó discusión, no se consensuó, que en este momento de crisis se aprobó y el objetivo a discutir era la remoción del fiscal o no. Yo creo que ese era el tema que estaba más álgido y que se quería, por un lado, dejar la fragilidad del nombramiento de una fiscal y por el otro lado la sociedad civil estaba exigiendo permanencia de una buena gestión. Pero sí coincido con el licenciado en que mucho del espíritu de esta ley es cortoplacista de lo que está sucediendo ahorita. No previmos lo que comentaba Pedro, qué pasa si tenemos un día un fiscal general que resulta, no digamos un delincuente. Vago, no, con que sea inútil. Alguien que sea inútil, ya vamos mal. Pero puede llegar. Que los hemos tenido. Y es que lo decía Cristian Castillo la semana pasada, que somos como muy pendulares, saltamos de un extremo a otro dependiendo de las circunstancias y ahora nos fuimos al extremo de no permitir que el presidente destituya al fiscal general. Pero usted ve que en el mediano o largo plazo tendríamos que volver a conocer reformas al MP para buscar un punto de equilibrio entre uno y otro extremo. Yo creo que faltó debate y sí nos faltó una válvula de escape, probablemente algún tipo de control en el Congreso, algo similar a un voto de falta de confianza que el presidente podría someter a la decisión del Congreso y que pudiera evaluarse la función del fiscal general, que pudiera realmente con parámetros objetivos comparar gestiones, evaluar su política fiscal y ver eficientemente qué cantidad de casos ha resuelto. Pero tiene el Congreso que ver en la aplicación de justicia, tiene que ver en el Ministerio Público. Pero lo puede hacer, por ejemplo, la Corte Suprema, no sé, buscando... Lo que pasa es que el Congreso, recordémonos que es el órgano representativo de la democracia. O sea, ahí se tiene que haber el debate. El Congreso no podemos consensuar todo, para eso emitimos nuestro voto y tenemos el Congreso que tenemos, para bien o para mal. Pero yo a todo esto saco una lección positiva. ¿Cuál? El hecho de que la población salió en las redes sociales y algunos físicamente a demostrar su descontento, ¿verdad? Porque no es un voto en blanco, eso es lo que se le dio a las autoridades que tomaron posición el pasado 14 de enero. Entonces, vamos a estar muy pendientes de cualquier movimiento, así como fue hoy. No tendría que ser así, la fiscal no tendría que perder su tiempo, igual que el fiscal, el comisionado Iván Velázquez, de ir al Congreso. Es decir, sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, lo que prevaleció en la bancada esta quería impulsar esas reformas. Afortunadamente la presión fue tan fuerte y midieron al final que estaban desgastando mucho, que tuvieron que retroceder. Para ustedes que son profesionales o del colegio o en algún momento cambian, ¿verdad? Esto de la carrera fiscal, ¿qué representa? ¿Es un reto a la enseñanza? ¿Es un parámetro a superar?
es un reto al sistema, ¿Es va a mejorar la atractivo ser calidad? fiscal Es decir, general para- ¿qué percepción como abogado penalista independiente y como abogado incluido en una directiva de un colectivo que es el colegio? ¿Qué visión? Una carrera fiscal va a ser eficiente para el sistema, va a dar incentivos a un fiscal siempre y cuando sea una carrera en donde exista, como lo dice el proyecto de esta nueva ley, que realmente se aplique, que para la admisión de los fiscales exista un concurso, que existan exámenes orales, que existan exámenes escritos y que no sean como los procesos que hemos visto en otras elecciones, que se presentan los currículums y lo que hay es una guerra de tachas y rumores y dimes y diretes de a ver quién desprestigia más a los candidatos, pero realmente no se evalúa la capacidad, sino se pesan los currículums a ver cuál pesa más entre supuestos doctorados y maestrías y entrenamientos que no se logran verificar a través de una evaluación objetiva. Si se va a hacer una carrera fiscal en donde desde el ingreso de los fiscales se va a tener este filtro, es importante que el auxiliar fiscal que pueda tener la oportunidad de subir a agente fiscal, tenga un ascenso y pueda tener una mejora salarial, que pueda evaluarse su gestión y que pueda aspirar incluso a llegar a ser fiscal general si hace un buen trabajo. Es importante esa estabilidad, pero que eso no se confunda con la inamovilidad del fiscal Aragán, que se acomodó en su puesto, que de repente es el agente fiscal y delega en todos sus auxiliares fiscales y él no cumple con el trabajo. Aragán en el mejor de los casos. Bueno, pues se regula la Corrupto capacitación en también el del peor. personal. Entonces tenemos que ver ya a corto plazo cómo eso se va implementando en la práctica y que la meritocracia a la larga prevalezca. Si las gentes que se forman permanentemente vayan ascendiendo, como decía Elic, ¿verdad? ¿No se ha hecho algún cálculo de qué nos va a costar eso? Porque eso no va a ser gratis. Bueno, pero no, yo sé que nada es gratis, pero no hay, evidentemente es muy pronto para quizás para hacer esa predicción. No hay estudios de eso en Guatemala, Pedro, no se evalúa. Lo que te decía, en Estados Unidos se calcula que un caso que se lleva a juicio cuesta $700,000. Aquí no tenemos idea cuánto No nos cuesta un tenemos caso idea. para el Estado ni para la sociedad. Tenemos que invertir como sociedad en la justicia, no es gratis, como bien decías, ¿verdad? Y necesitamos instituciones fuertes, Ministerio Público, organismo judicial, y va el problema de fondo, el tema de los tributos, de los impuestos. No nos gusta pagar impuestos y necesitamos pagar para exigir Ministerio Público de calidad, jueces independientes y una policía. Todas las tres patas del andamiaje de la seguridad tienen que estar fortalecidas. ¿Es positivo que un fiscal de distrito y de sección no tenga derecho ante juicio? Si realmente, si tuvieran derecho ante juicio todos los fiscales del caso, sería realmente inoperante una fiscalización en contra de los propios fiscales. Ellos realmente lo que busca el antejuicio es proteger el cargo en cargos altos como magistrados o fiscal general. Entonces, sí es positivo, ellos tendrán que evaluar que no tienen esa protección y su actuar debe estar siempre dentro del marco de la ley. Es un incentivo para que se conduzcan respetando el debido proceso. El nombramiento de la fiscal o del fiscal va a seguir igual que está. Así es. Es decir, una terna. Es decir, podemos decir que lo que el presidente hace es nombra y deja libre, porque a partir de ahí ya es irreversible la decisión porque no puede sustituir. Eso rompe ese cordón umbilical o de favoritismo que De pudiera haber, reciprocidad de reciprocidad de una manera brutal. Bueno, ya lo vimos en el caso concreto. La Por una fiscal decisión general personal. se puso una decisión personal, ¿verdad? Muy valiente, fue nombrada por Otto Pérez y dijo, no, yo le debo lealtad a la Constitución únicamente, no al presidente, y ahí está procesado. Pero eso lo vimos en este caso. En el caso de Claudia Paz y Paz, si ustedes se recordarán, no procesó a nadie de la UNE. O sea que a veces no es el tema de la ley, sino muchas veces lo que... Digamos que el fiscal a partir de ahora no tiene por qué, vamos a traducirlo así, por qué tener miedo ni temor a un presidente que lo cese, y eso lo hace mucho más independiente. O agradecimiento. Pero sí para el nombramiento. No, para nombramiento no le queda de otra. Ahí no le queda de otra. Pero tenemos que recordar también de que Claudia Paz y Paz tuvo otra coyuntura política, es decir, ella fue a pedir desde hace 10 años, las fiscales anteriores, esta reforma que hoy se está concretando, y la coyuntura en el Congreso no fue favorable.
Ni Hoy le la nombraban presión siquiera consejo, Exactamente, representantes entonces del consejo. fue como boicoteada en su momento. A algunos les gusta y a otros no, pero tenemos que ver la institucionalidad. Afortunadamente, hoy se aprobó esta ley. ¿Debería el presidente de la República seguir designando al fiscal general o deberíamos discutir si debe la Corte Suprema de Justicia hacer esa No, la elección? Corte Suprema de Justicia no, porque es el órgano judicial. Ahí precisamente el Ministerio Público acusa, la Corte resuelve. Pero déjeme decirle un criterio que venía la fiscal en entrevista el domingo pasado. El organismo judicial y el Ministerio Público no tienen ninguna injerencia en el Congreso de la República ni en el Ejecutivo, pero sí al revés. El punto es si se puede o no se puede discutir eso, ya para terminar brevemente. En otros países, por ejemplo Estados Unidos, el presidente propone al fiscal general y el Congreso le da el aval del nombramiento, pero no va a ser el organismo judicial. Yo creería más en un nombramiento, una fiscalización en el poder legislativo que en el judicial. Hay que revisar el modelo. Bueno, pues ahí estamos, don Julio García Merlos, abogado penalista, y don Jordán Rodas, vicepresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Muchísimas gracias. Como ven ustedes, hoy solo hay buenas noticias. Se aprueba una ley que sustancialmente es para bien, respetando y viviendo en la coyuntura, y hemos visto también un caso de la Fiscalía que se ha llevado a buen puerto y de un diputado que de alguna manera pues también puso su granito de arena. Yo no sé si es porque ha venido Paola y no ha venido Silvia, que ahora van a decir que pasaron cosas malas. No, también es coyuntura. Te voy a decir, pero... Saludamos a Silvia, que no se lo tome, que no se le va. Señores, y doña Paola, muchísimas gracias a ustedes, un placer. Nos vamos, pero no sin antes pasar por Rocío, que tiene algunos comentarios. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Hablamos en este momento sobre cómo quedaron las reformas a la ley orgánica del Ministerio Público y queremos saber su opinión. Le recordamos que en Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua. Comenzamos con Paulina Ariz. No podemos amordazar al pueblo, al bueno por miedo al corrupto. Cambiemos reglas para elegir buenos siempre. Carla Argueta, Guatemala necesitamos que se cumplan las leyes, no que haya más artículos para leer, que los diputados trabajen por ello. Mónica Dávila, toda independencia lleva riesgo y no puede haber una medio independencia. Ana María Sánchez, pues esperemos que sí la fortalezca y que futuros fiscales no manipulen la ley a su antojo. Y por último, Julia Regina, ojalá que la nueva ley del Ministerio Público permita su eficiencia, transparencia y tecnificación vital para que haya justicia. Ahora es momento de ir a conocer todo sobre el mundo deportivo y le recordamos que a las 10 p.m. estarán Juan Carlos Sandoval, Adrián Zapata y Edgar Ortiz con el análisis sobre el caso del lago de Amatitlán.